bien, hola a todos y bienvenidos nuevamente a un espacio de 3 lecciones. Aquí estamos como cada 8 días. Estoy aquí acompañado, muy bien acompañado de la socia Cristina Arbeláez. Hola Cristi. Hola, Miguel, ¿qué más? Muy bien, ¿y tú? Súper. Y hoy con un súper Bueno, invitado, ¿no? hoy con un súper invitado, efectivamente. Eh, una persona fantástica, seguramente muchos de quienes se estén conectando ahora o vean este programa después habrán leído alguna de las columnas de David o habrán escuchado alguna intervención de él en algún otro momento, pero pues estamos muy contentos de que David Escobar, el director ejecutivo de Confama, hubiera aceptado acompañarnos en este espacio de 3 lecciones. David, bienvenido y muchas gracias. Miguel y Cristina, y a la IA una gratitud muy grande por esta invitación. Me siento muy honrado y gracias por esas palabras tan generosas y listo para una tertulia, una conversada donde, como dicen los indígenas del Amazonas, que es la mejor expresión que he oído para una buena conversación, sentémonos a tejer pensamientos. Ve, Eso qué está muy chévere, bien, está bueno. está muy Te bueno. cuento que tenemos estamos trabajando en una lista de frases célebres de estas conversaciones y esa va para la lista. Esa va Algunas para comunidades David. indígenas del Amazonas que hablan de tejer pensamiento cuando están en la maloca, mambeando, eh, hablando del mundo y de su cosmogonía y de las historias. Entonces, tejer pensamiento, y se las dejo como regalo, pero no es mía. No, Le está muy damos, bien, le damos le daremos el crédito. el crédito al que toca. Eso Súper, está bueno, muy bien. David, como siempre este espacio lo arrancamos pues con darte un espacio para que te presentes, para que le cuentes a la audiencia un poquito sobre tu trayectoria, sobre quién eres, antes de que arranquemos con esas 3 lecciones. Mil Entonces, gracias. adelante. Mil gracias. ¿Cómo presentarme? Miren, yo a veces me presento como desde lo profesional y a veces desde las pasiones, entonces voy a hacer una mezcla. Yo estudié Buenísimo. ingeniería, me encanta la ingeniería, estudié también administración pública. Eh, si me tuviera que definir como por la actividad que más disfruto en la vida, creo que es conversar, esta que estoy haciendo con ustedes, tejer pensamiento y leer en particular. Tengo un amor muy grande por la lectura y la lectura en voz alta en particular de poesía. Eh, Mi trabajo ha sido diverso. Yo empecé trabajando en el sector privado de Antioquia, de Medellín. Trabajé en Sura, trabajé en comercio, luego trabajé en el mundo de las telecomunicaciones y me picó, como dicen, el bicho de lo público y estuve trabajando en el sector público local, alcaldía, gobernación durante muchos años. Me gustó, lo disfruté un montón. Después trabajé también un tiempo en lo que hoy se llama Tigo, que era UNE, Empresas Públicas de Medellín. Y finalmente decidí que me gustaban muchas cosas de lo público, pero que lo que quería hacer algo más asociado al trabajo social desde lo privado. Ujú. Entonces estuve primero de consultor, disfruté un montón, fundé una firma de consultoría que se dedicaba precisamente a acompañar entidades públicas y privadas alrededor de retos compartidos, retos colectivos. Y después la consultoría fue también un poquito insuficiente porque sentí que me faltaba como meter goles, como hacer la tarea, como sentir la adrenalina del hacer un poco. Me metí en el sector fundacional, estuve trabajando en una entidad hermosa de esta región que se llama Interactuar, que se dedica a promover el Chévere. empresas en barrios y veredas, y me llamaron de una organización que siempre le había llevado ganas. Yo hay 2 amores así organizacionales que tenía desde chiquito. Uno es AFIT, hoy tengo el gusto de ser del Consejo Superior de esa universidad, tan cercano también a ustedes, y el otro era Confama. Yo decía, ay, qué sueño no trabajar en Confama. Yo nunca dije, pues, ¿qué es cierto? Y dicen, están en el proceso de selección para el director de Confama. Yo no había hecho una entrevista ni una prueba psicotécnica, tal vez en 20 años. Me daba mucho susto porque tenía muy mala experiencia con las pruebas psicotécnicas. Tal vez ahorita cuento eso. Eh, con mucho respeto por la profesión de los psicólogos de selección y de talento humano, lo contaré. Y me metí en el proceso y me escogieron para este rol que llevo ya, cumplo en febrero del año entrante 6 años, en esta organización tan hermosa, la primera caja de compensación de Colombia, educación, cultura, salud, vivienda, recreación. O sea, yo no puedo ser más feliz. Eh, y he aprendido también, nunca había manejado una organización tan grande, he aprendido muchísimo. Han sido 5 años de universidad, literal, de la universidad de la organización, y no puedo estar más pleno. Disfruto lo que hago todos los días. Estoy acompañado de un equipo maravilloso.
Y bueno, tal vez debería decir que tengo la dicha de compartir mi vida con una mujer extraordinaria, una artista, una cineasta, una mujer que trabaja todos los días por el medio ambiente también, y Catalina Mesa se llama ella. Bueno, me siento muy a gusto compartiendo mi vida con ella. Muy agradecido con la vida traérmela, que me la haya traído. Esa es una presentación Catalina breve. Mesa Gómez, ¿no? Ah, sí, señor. Sí, Alejo estuvo aquí con nosotros en la primera temporada. Bueno, a ella Sí, también la así pueden es. invitar. Es la directora de una película. Yo soy fan. Sí. Es la directora de una película que se llama, la conocí cuando ya estaba terminando pues esa película, cuando la estaba presentando ya al público. Se llama Jericó, el infinito vuelo de los días. Si Sí. quieren, algún día pueden hablar con ella porque no nos parecemos en nada, pero precisamente eso es lo que nos hace vivir de No, una manera pero tan valdría divertida. la pena, de verdad. Sí, total, está Muy, buenísima la idea. Ahí la muy. anotamos ya para meterla en la lista, para invitarla, porque me parece fascinante y que nos cuente sobre ese mundo espectacular. Así David, es. ¿de dónde sale el amor por la poesía? Contanos. Debe venir de muchas fuentes. A mí, por ejemplo, cuando me dicen cómo promovemos la lectura, una de las cosas más bonitas que hace Compama es promover la lectura, bibliotecas, educación, nuestra red de bibliotecas propia, y con el Metro de Medellín en las estaciones del metro, y nuestro proyecto editorial que emergió cuando estaba yo ya empezando aquí, es muy especial. Eh, Voy a cerrar aquí para que no haya alertas sonando. Cuando arranco por eso me dicen cómo promover la lectura, cómo hacer grandes lectores. Y yo decía, yo trataba de hacer como memoria, yo decía, sé cómo no les obliga a leer libros largos y complejos. A mí me enamoraron de la lectura, yo no sé si me enamoré o me enamoraron, pero mi papá me rodeó el mundo de libros y nunca me dijo cuál tenía que leer, y arranqué por cómics, ¿cierto? Arranqué por los... Y de los cómics algún día me encontré seguramente con La Isla del Tesoro, la tengo como en la memoria, con Julio Verne y algunos de sus libros. Y en estos días tengo que hablar con Dani Hoyos, el del personaje de Suso, sobre los 5 libros que me han cambiado la vida. Entonces estaba pensando precisamente en esa pregunta. Pero es no obligue a nada, pero que en el entorno haya mucha lectura. Y también en mi casa había mucha lectura en voz alta. Me acuerdo de mi mamá Mm, leyéndonos los cuentos de los hermanos Grimm, que pues es un clásico chévere, aún vigente de la literatura claro. universal. Y yo creo que la manera de enamorarse de los libros es con amor, con cariño, sin empujar a nadie, sin acosar. Eh, Ahora, uno cuando se enamora de eso es un amor de toda la vida. Yo creo que no hay un amor más continuo, más hasta la muerte, que el amor por los libros. Sí, Total, eso, total, eso es súper chévere. cierto. Y Mm. termina uno con unas bibliotecas grandototas. Sí, señor. Precisamente quería arrancar, si quieren que arranquemos la conversa de las 3 Adelante. lecciones, con una frase de Fernando Aramburu que eh, estaba leyendo un libro de él, ya no me acuerdo, se llamó, bueno, no me acuerdo del libro, me lo regaló un amigo muy querido, me llegó con una notica muy hermosa, no lo tenía como en la lista de lectura, pero ustedes saben que los libros son como las personas. Aproveche, y como las ideas, y como ahorita hablaremos del mundo empresarial, es igual, aproveche lo que emerge. Entonces emergió este libro en mi vida, llegó en una bolsita con una nota muy linda, un libro de Fernando Aramburu, que se llama Biografía sin mí o algo así, algo medio autobiográfico. Y una frase del libro me impactó mucho, y es: de mí podrán decir cualquier cosa menos que fui definitivo, que es una forma de decir muy elegante, de que decir que siempre estoy en obra, siempre estoy en Total, tránsito. súper bonita también. Entonces cuando estaba preparando esta conversa, y ustedes me dicen 3 lecciones, yo dije, bueno, esto me lo han preguntado en algún podcast y en alguna conversación, y dije, ¿cómo hago para ser coherente? Y después dije, no, pues ¿cómo va a ser coherente? Yo no soy el mismo de hace 2 años, o el mismo de hace 10, o el mismo de la semana pasada. Eh, Neruda tiene un poema bellísimo que es Muchos somos. No sé si alguna vez lo han leído. Tal vez al final, si tenemos 2 minutos, leemos un versito de Muchos somos, pero lo tengo por aquí listo por si les suena. Pero básicamente es Súper. la misma idea que transita en la literatura, de que una persona es muchas personas. Entonces dije, yo no me quedo definitivo. Nunca moriré sin que puedan decir este igualito en el año 2000 que en el año 2020. Entonces escogí los 3 temas, las 3 ideas que a mí, si estuviera en el mundo universitario, profesor, estudiante, si estuviera en esas edades, pero igual esto lo puede decir cualquier persona, pero esas lecciones, esas ideas que le pueden, que a mí me gustaría que me las hubieran dicho, o que me gustaría incluso poder conversar de ellas con alguien. Entonces dije, voy a poner este tema a Cristina y a Miguel en esta conversación. Eh, por supuesto que son ideas temporales. Cuando estaba escribiendo lecciones me acordé de una historia de alguien que quiero mucho, que se murió hace poquito,
hace un par de años, Juan Felipe Gaviria, el ex rector de AFID, ex alcalde de Medellín, ex ministro, más conocido hoy por ser el papá de Alejandro Gaviria, pero siempre muy importante en su propia carrera y su propia vida. Que una vez le preguntaron cuando estaba en todo el proceso de transformación de PM en el Consejo de Medellín que qué lecciones le dejaba ese proceso. Y él decía, hombre, pues lecciones bastantes, pero sobre todo las lesiones. Y yo escribiendo esto decía, claro, es que a uno las lesiones le dejan lecciones, a uno las heridas, los dolores, los momentos difíciles de la vida le dejan lecciones. Entonces, traje 3 ideas para compartir con ustedes. Si quieren, arranco con la primera. Adelante. Adelante. La primera es, que volviendo a la pregunta que me hacías ahora, Cristina, cuando yo estaba pequeño en el colegio, siempre era un niño amante de la poesía, pues, siempre muy flaquito. Yo creo que cuando yo entré a la universidad no llegaba a 65 kilos, no muy fuerte, bastante frágil, digamos, en lo físico. Entonces, lector de poesía, malo para el fútbol, pero con ganas, que era pues como esa característica de lo que era. Claro. Y por supuesto que eso deviene en lo que hoy en día uno sabe que es un poquito de bullying, ¿cierto? O que uno en ese momento decía, se están riendo de mi mamá. Y tenía pues el problema de que cuando estaba chiquito en el colegio tenía unas gafas de esas así, con unos lentes gruesos, verdes, tan de malas que necesité zapatos ortopédicos los primeros años, entonces tenía unos zapatos distintos a los de mis compañeros de colegio. Y me decían un montón de cosas alrededor de esa fragilidad. Ustedes imaginarán, cosas que realmente no son un insulto, porque que a una persona le digan marica no es un insulto, que le digan gay, porque es una escogencia de vida, ¿cierto? Claro. Pero en ese momento uno llega triste a la casa, me están diciendo que porque hoy leo poesía, que porque soy frágil, que porque soy malo para el fútbol, entonces soy una niña, ¿cierto? Y a mí me hubiera gustado que desde muy chiquito en la vida y después en la universidad, y ojalá en las empresas me hubieran dicho, venga, hablemos de energías femeninas y masculinas, y venga, hablamos de hombres y mujeres. Y para ponerlo en estos términos, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado a ser hombre y me hubieran dicho, ¿sabe qué? Hay muchas formas de ser hombre. Y usted puede ser hombre y decir te quiero, usted puede ser hombre y decir abracémonos, y usted puede ser hombre y tener su lado, su energía femenina. Claro. Así como tiene su energía masculina. Me hubiera gustado que me dijeran, hombre, no se trata de dominar, de ganar, de vencer, de gritar, los hombres en Antioquia, y lo hablaba con unos amigos en una caminata que hacíamos este fin de semana en la naturaleza, con 2 amigos de mi alma, hermanos por escogencia, y decíamos, hombre, es que los abuelos y los bisabuelos de nosotros, incluso los papás, eran muy violentos, muy machistas, que tan importante que nos hubieran enseñado a ser hombres, porque además eso nos hubiera ayudado a 2 cosas fundamentales, y una más en el mundo ya de las empresas, que es un poco lo que estaba en la invitación que me hacía Miguel, y es, nos hubieran enseñado a integrarnos a nosotros mismos, a no vivir en conflicto, a no tener yo esa pena de que porque me gustaba la poesía, que porque otro gusto, pues además que es bastante femenino en el sentido de las energías, no del género, la jardinería, entonces jardinero, poeta. Imagínense pues lo que eso genera en un colegio en Envigado, pues para poner el ejemplo pues de un lugar bien paisa, que es donde era mi colegio, donde es mi colegio, un colegio querido. Y yo hubiera dicho, ahora me hubieran dicho que ser hombre, había muchas maneras de ser hombre. Y además me hubieran hablado de género, me hubieran dicho, ¿sabe qué? Es que los niños y las niñas pueden escoger, ¿cierto? Y pueden escoger a quién aman, y lo importante es que amen y amen bien. Entonces me hubieran ayudado a integrarme a mí y a aceptar a los otros. Y además me hubieran enseñado a respetar a las mujeres, que eso también fue una lección, producto de muchas lecciones durante muchos años de mi vida, porque en la educación colombiana tradicional, en la educación occidental tradicional, a los hombres y a las mujeres nos dicen amarillo, rosado, perdón, azul, rosado, carritos, muñecas, fuerza, fragilidad, y ese estereotipo nos hace un daño profundo para las relaciones entre hombres y mujeres. Pero además uno llega a la empresa que es en las empresas el lenguaje y la estrategia, que además es una palabra que viene del mundo militar, tiene mucho de eso, mucho del mundo castrense. Entonces uno llega a una organización, a una empresa a trabajar. Yo trabajé en una de las más lindas de Antioquia, más interesantes también, Sura, mi primer trabajo, nunca lo olvido, les agradezco todo. Y al mismo tiempo tengo la posibilidad bonita de la vida de criticarlos con cariño y decirles, mire, pero esa empresa tan masculina, pero esa empresa, y eso pues que a esa les gusta la cultura y el arte, esa es una gran empresa, ¿cierto? Y la ciudadanía, pero esa empresa tan masculina, tan de corbata, tan que hay que hablar duro, tan que hay que ser solo números, porque a veces, porque las empresas no hablamos de intuición, hablamos de argumentos. Qué bueno que pudiéramos hablar de los dos.
Cuando en una junta una mujer dice, es que yo siento que esto, siempre les dicen, no, usted, pero ¿cómo que siento? ¿Y cuál es ese argumento? Es que para sentir y para intuir no necesitamos argumentos. Entonces, David, a mí, estabas hablando, perdóname que te interrumpa, estabas dale, hablando de no hombre, para eso los estamos. estereotipos y me hiciste reflexionar en algo y es que además esos estereotipos siempre los pintamos desde, desde opuestos, es decir, Claro, no hay un estereotipo que combine, sino que siempre es lo uno opuesto a lo otro. Entonces, digamos que claro. inconscientemente lo que estamos diciendo es hombres y mujeres estamos en dos orillas distintas, lo que le guste al uno no le puede gustar a la otra y viceversa, cuando en realidad, cuando lo que vos estás diciendo, cuando uno llega a una organización, pues todos hacemos parte del mismo equipo y todos tenemos que jugar en el mismo equipo, ¿cierto? Okay, sí, Pero sí. en la vida debería de eso ser así. Sí, a mí me parece muy bonito lo que dice Miguel, porque en el fondo a lo que voy para el final de esta lección es que bueno que nos dijeran que el yin y el yang son energías complementarias, Ujú, ¿cierto? Opuestas complementarias, pero no excluyentes, y que en un hombre o en ujú, una mujer puede haber energía masculina y femenina en el hombre y energía masculina y femenina en la mujer. Otra cosa es la decisión de la identidad sexual, que también es totalmente respetable y parte de la belleza de la vida. Eh, pero qué bueno que nos dijeran eso. Entonces, además nos podrían decir ya en las organizaciones, en el liderazgo, incluso en lo público, que no necesitamos que los hombres lideren desde la rabia y que las mujeres se masculinicen en el sentido de las energías para volverse solo líderes desde la fuerza. de En estos acuerdo. días alguien me preguntaba, ahora pues que todo el mundo habla de elecciones del 2022, no vamos a hablar de política, pero sí de preguntas, y yo decía, qué rico que los que nos gobiernen puedan hablar, como decimos los paisas, pasito, Ujú, tranquilos, ujú, que el lenguaje sea un lenguaje de concertación. Colombia pues tiene muchos de esos discursos gritados del 20 de julio. Yo decía, sí, qué bueno un presidente o una presidenta que hable tranquila, que nos explique las cosas, que nos proponga ideas, que, perdón esta expresión, se lo decía yo a alguien, que dude, que sea vulnerable, que también es una fuerza de lo femenino y que todos los hombres y los líderes en general necesitamos. Y, y básicamente esa era pues un poco la historia de esa primera, entre comillas, lección, idea, concepto, grupo de ideas que yo quería traer a esta conversación. Y es qué bueno que habláramos de energías masculinas y femeninas, qué bueno que habláramos de eso aplicado a la vida personal para poder integrarnos como seres humanos y para poder tener una relación de construcción, de, digamos, de construcción, de cariño, de respeto entre hombres y mujeres y no de oposición, como vos decís, Miguel. Y qué maravilla que lleváramos eso al nivel del liderazgo público y del liderazgo institucional, organizacional, empresarial, para decir, como dicen los jalonadores del concepto del capitalismo consciente, del que yo sé que ustedes saben que en Confama somos unos afiebrados fans. Si no tuviera que reducir a Confama tres ideas, yo siempre les digo la promoción de la clase media, la inspiración alrededor del capitalismo consciente y más recientemente emergen, y ahorita hablaremos porque yo uso esa palabra Hablamos emerger, del... emerger, emerge la regeneración, como las culturas regenerativas, la idea de que llegó la hora de preguntarnos cómo regeneramos la humanidad y el planeta, no solo cómo lo sostenemos, sino cómo lo volvemos a recuperar para que nuestra existencia en este lugar tan bonito pueda seguir por muchos miles de años, como lleva ya cientos de miles de años. Entonces esa es como la primera idea, un poco, llegó la hora de la mezcla de energía, pero además cierro con un cuento y es parte de lo que hace que las organizaciones tengan más balance de energías masculinas y femeninas, es que haya más mujeres liderando. Son dos ujú. cosas que no son lo mismo, pero que tienen una cierta correlación. Más mujeres liderando y mujeres que las dejemos liderar y ser. En estos días oía una conversación, tal vez del año pasado, pero la vi hace poquito, entre Brigitte, la rectora de la EAN, y Claudia Restrepo, la rectora actual de AFIT, que Sí, decían la fuerza telúrica de lo femenino. Entonces, qué bueno que pudiéramos tener en las organizaciones la fuerza telúrica de lo femenino. Esa es la primera idea que les quería compartir. ve Si David, quieren pasamos pero a la antes, segunda o si no, quieren no, comentamos la no, primera. Pero antes de que comentemos, pasemos a la comentemos. segunda, porque es que em, a principios de este año, em, precisamente durante el mes de marzo, por pura coincidencia, ni siquiera fue porque lo hubiéramos buscado así, pero por pura coincidencia tuvimos aquí varias invitadas que hablaron de temas relacionados con esto mismo, ¿cierto? Y ahí
pues llegábamos a una conclusión que yo pues quiero como volver a traer presente, y es que los que somos papás y tenemos hijos varones, es muy importante que le transmitamos a los hijos varones eso que vos estás diciendo. Es decir, que por un lado, pues hacerles consciente que es muy importante ese balance entre lo femenino y lo masculino. Segundo, pues su equidad, digamos, en la familia y en los entornos en los que se mueven. eh, y a las hijas también educarlas en ese mismo sentido, porque es que yo creo que parte de ese arraigo que traemos los paisas no es solamente porque los papás y los abuelos hubieran sido duros, sino que es que las mamás y las abuelas también tenían una carga programada como orientada hacia el tema de levantar a los hijos muy machos y a las niñas muy niñas, y generar de alguna manera como esa separación que no tiene mucho sentido. Sí. Y a mí me De gusta hecho, mucho pues, lo que hablas de las energías, porque no es tampoco, no es ese tema de, bueno, yo soy mujer, tú eres hombre y cómo es como el estereotipo de cada uno, sino de verdad esa conciencia que en cada uno hay ambas energías y simplemente claro. es la balanza en cada una de esas energías y cómo con eso yo me relaciono con los demás. Me gusta mucho esa forma de pensar en eso diferente a simplemente el género. Incluso otra forma de aproximarse a lo mismo, pero es lo mismo, Cristina, pues son hermanitas los conceptos, es hablar de valores, valores masculinos y valores femeninos, y hablar de valores masculinos positivos y otros no tan positivos o negativos, y valores femeninos positivos y no tan, valores femeninos no tan positivos o negativos, y decir, en vez de un mundo binario blanco-negro, hay como un arco iris para que uno escoja esas fuerzas, esas energías, esos valores que necesita en cada momento de la vida, porque a mí me parece perfecto que haya una mujer fuerte, porque además, cuando una mujer Total. es fuerte, cuando una mujer es fuerte en el mundo empresarial, dicen que es una loca histérica, y cuando una mujer es fuerte, dicen que tan macho, que tan berraco. Y entonces es parte de lo que tenemos que desnormalizar, ¿cierto? Fuerza podemos tener todos, vulnerabilidad también, ¿cierto? Abrazar, podemos abrazar, hombres y mujeres, en De el sentido acuerdo. de acoger, ¿cierto? De recibir. Eh, Ser audaces, tomar decisiones rápidamente, lo podemos hacer los hombres y las mujeres. Entonces, a mí me encanta que lo subrayes porque la idea mía al traer este tema a la conversa es precisamente eso, porque así vamos a tener una organización más sanadora. Hay una historia, Ujú. tal vez esta sea una buena forma de terminar este primer tema. Hay una historia de la mitología griega muy conocida, que es la historia de la cama de Procusto. No sé si han oído esa historia. La historia de la cama de Procusto, pues para resumir una historia, de pronto contaba muy en paisa, pero bueno, puede funcionar. Era un señor que tenía una casa en la mitad de un pequeño camino entre dos ciudades griegas y funcionaba como posada. Él recibía, pues, digamos, turistas, pues, viajeros que los recibían en su cuarto, en un cuarto que tenía, pues, para huéspedes. Y tenía en ese cuarto una cama muy extraña, una cama donde casi nadie quedaba bien, muy pocos quedaban bien, la cama les quedaba grande o chiquita, y si a usted la cama le quedaba grande, pues él por la noche iba con mucho cariño a estirarlo para que quedara el tamaño de la cama, una tortura pues muy conocida, después en la Inquisición, y si a usted la cama le quedaba chiquita, entonces le sobraban pues un pedazo, digamos, de los pies que colgaban de la cama al final, él por la noche iba y le cortaba los pies que le sobraban, ¿cierto? Ah, muy Y yo bien. creo que lo que nos pasa a muchas personas en el mundo occidental moderno es que nos dijeron que teníamos, la historia que hay detrás de esto es que a los hombres y a las mujeres nos han dicho, usted tiene que ser de tal tipo, de tal Ujú. molde. Pues nos metemos en mitología griega y nos enredamos, pero básicamente nosotros no tenemos que ser ni de tal ni de cual molde. Cada uno es una persona absolutamente única y, y parte de lo que le pasa a muchas personas cuando llegan a lo que llaman a la crisis de la mediana edad, que renuncian al trabajo, se van pues para Asia o se divorcian o digamos entran en una crisis o en una depresión profunda otras personas, es que sus 35, 40, 45 años de vida anteriores no les dijeron, ¿sabes qué? No hay molde. Vos puedes ser en el mundo que hablamos ahorita de los valores masculinos y femeninos, escoge los que más te gustan. Y además en tu identidad ya como, digamos, sexual, escoge lo que más te gusta. Es mirar al arcoíris de la vida y dejar de ver la vida en blanco y negro, que lo del blanco y negro se acabó hace mucho rato. Yo televisores en blanco y negro y computador en blanco y negro ya no veo. Es el
el caleidoscopio, digamos, de la vida. Total, David, ¿y tenés algún tip para pues, las personas y sobre todo los estudiantes viendo a la hora como de aproximarse a su mundo laboral y encontrar de pronto cosas que no se hace, que los lleven como al blanco y el negro? ¿Cómo uno como un estudiante, por ejemplo, que llega a una organización, cómo puede ayudar o cómo puede afrontar ese tema de, venga, es que yo tengo este caleidoscopio y no el blanco y negro? Yo creo que tanto hombres como mujeres, como decía Miguel ahorita, tienen una responsabilidad, pero yo daría consejos distintos para las mujeres que para los hombres, ¿cierto? Eh, Tal vez sea un error, pero bueno, voy a tirarme al agua y si me equivoco después en la próxima. Yo realmente creo que el trabajo más importante en este tema, la gran transformación la pueden hacer las mujeres. Pues, ahorita podemos hablar de eso. Yo creo que los hombres tienen una responsabilidad, como hablaba Miguel ahorita de sus hijos varones, pero la gran transformación para que las organizaciones sean más cuidadoras, más sanadoras, más respetuosas, más femeninas, lo pueden generar las mujeres. Lo primero es no dejándose meter en el cuento del liderazgo masculinizado, como ellas sean. En ese caleidoscopio, como dicen también, pues la vieja filosofía, sé tú mismo. Sería el mejor consejo que yo creo que uno le puede dar a cualquiera de estos estudiantes cuando lleguen al mundo organizacional, en una práctica, en un primer trabajo, es sean ustedes mismos, ¿cierto? Y la segunda sería, y cuando vean una organización que no solo es machista, sino hipermasculinizada, y a veces los valores masculinos no chéveres, que son la fuerza, digamos la audacia, sino los feos, que son la violencia, la intolerancia, eh, eh, empiecen una transformación silenciosa, lo que yo llamaría la fuerza serena, ¿cierto? Actúen, como dice Stephen Covey, que me parece un buen referente para esto siempre desde el círculo de influencia. No se dediquen a frustrarse, es que las empresas están malucas, tan machistas, tan masculinizadas. No, empiezan a trabajar en su círculo de influencia. En cada interacción que ustedes tengan pueden hacer un impacto tremendo. A los hombres también les aplica esta, pero además les aplica otra. Y es, no les estorben a las mujeres en esa tarea. Lo primero, como el juramento hipocrático de los médicos, deje que las mujeres jalonen y aprendan de ellas. Yo creo que cuando uno llega, en el caso pues que me tocó a mí, yo ya tengo pues 46 años, no soy precisamente un joven, pero cuando uno llega de 21 años a la empresa, ¿cierto? Y uno llega un poco, digamos, con esa prevención, repito, el lenguaje militar, las empresas, pues arranque la corbata, los zapatos, la pinta, el pelo. A mí me dijeron que tenía el pelo largo porque venía de un viaje de mochilero por Sudamérica y la pregunta antes de la entrevista era que ya me lo había cortado, entonces evidentemente dije que sí y fui y me lo corté después. O sea, dije una mentirita piadosa. Y yo creo que el trabajo para los hombres es, si llegamos al mundo empresarial y no hemos empezado esa tarea de integración de nuestras energías masculinas y femeninas, es un muy buen momento. Sigamos a las mujeres, aprendamos de ellas como maestras y no nos neguemos, como en esa cama de Procusto, no nos neguemos esos valores femeninos que tenemos adentro. Entonces, si yo tengo un compañero que dice, pues que nosotros a veces en Confama nos abrazamos con mucho respeto, eso sí, por supuesto. Pero cuando nos abrazamos, tengo un compañero que dice, un compañero así como San Ignacio, EIA, Organización Corona, digo, San Ignacio, EIA, Corona, y lo digo con cariño. Y me dice, no, pero es que para nosotros abrazar, yo no, ahora sí, estamos celebrando que hicimos un negocio bacanísimo o que sacamos un producto nuevo. Entonces, él es muy bello, es un amigo que quiero mucho, no voy a decir su nombre por confidencialidad, privacidad, pero él sabe. Yo creo que yo sé quién es. Sí, pues, yo creo que por eso nos conocemos tal vez tú y yo. Yo también creo. Entonces, ay Dios mío, me metí, va un lío en el que me meto en la conversación. Pero digamos es, y ahí sí lo voy a decir, relájese y disfrute la integración entre lo masculino y lo femenino, relaje. Total. Y a veces acuda a las herramientas de lo femenino, que en los momentos, nos voy a contar una anécdota, pues que no sé si ahí quedó mal soy yo, pero en una evaluación de esas que hacen anuales de desempeño, 360, que lo revisa uno, pues la junta, me acuerdo que me llegó un comentario. Pues yo trato de ser muy racional, ingeniero, pero también he seguido un tránsito de vida donde cada vez soy más intuitivo, trato de ser más femenino, más tranquilo, pues es un camino de toda la vida hasta la muerte, pero bueno. Y me acuerdo de un feedback que me dieron y me dijeron, ojalá trataras de usar menos la intuición.
Y yo decía, yo entiendo por qué me lo dicen, pero mi consejo para esos hombres que tú me estás preguntando, Cristina, es, pues usen la intuición. Si no la usaba a los 21, estrénela. Total. De hecho, aquí nos dejaron un comentario en el chat que te lo quiero leer. Es Lourdes Carreras, que es una ingeniera administradora de Perú, que siempre se conecta a estos espacios. Y ella trabaja, pues, trabaja en temas de recursos humanos. No la voy a chiviar mucho porque va a ser invitada próximamente aquí. Pero el comentario que nos deja es, ella dice, las mujeres lideramos desde el corazón haciendo organizaciones más humanas. Necesitamos que los hombres también lo hagan desde el corazón. Lo comparto profundamente. El juramento de la organización sanadora, escrito ese libro por Michael Kedley, por Raj Sisodia, termina con 3 ideas, 3 juramentos. El primero, el mismo juramento hipocrático. Primero, no hacer el mal. Primero no hacer daño. Segundo, juramento de erradicar el mal. Y tercer juramento, el amor todo lo puede. Lourdes, para que veas que tan conectados estamos. Pero pasemos al segundo tema, que yo hago fuerza por la agenda de ustedes. Bueno, este es otro tema completamente distinto. Esta es hay 2 maldiciones que recibe uno en el camino de la vida. Yo recibí las 2, y es la maldición del proyecto de vida y la maldición del plan estratégico. ¿Cierto? La maldición del proyecto de vida viene desde el colegio. A uno lo llevaban, en mi caso, a una convivencia, a un lugar apartado, y le decían, vamos a estar 2 días, le dictaban una conferencia, un taller, y le decían, usted tiene que definir su vocación. Por Dios bendito, uno de 16 años, su vocación, además en singular. ¿Cierto? Vocación es una palabra bellísima, viene de llamado, ¿cierto? Su llamado, eso tiene una connotación espiritual, religiosa, pero digamos no tiene que ser de una religión en particular, pero ese llamado de qué es lo que usted tiene que hacer en la vida, y por Dios uno a los 16 años no tiene ni idea, y además lo puedo decir, a los 26 tampoco, y a los 36 tampoco, y a los 46 tampoco, del todo sabe hoy qué está haciendo, y hágalo, como digo yo, que me gusta, que es un verso de Fernando, del poeta Pessoa, portugués, es pon lo que eres en todo lo que hagas. Pon lo que eres en todo lo que hagas, y le sumaría yo en el momento en que estés, ¿cierto? Pero no le dicen, no, proyecto de vida. El proyecto de vida tiene implícitos un montón de aberraciones, y es, usted tiene que decir para dónde va, qué va a hacer, pues médico, enfermero, sacerdote, ingeniero, político, pero además tiene que pintar una carretera como si fuera pues una carretera entre Medellín y Cartagena, entre Medellín y Bogotá. Entonces el paso 1, el paso 2, el paso 3, ese es el proyecto de vida. Y además eso es una fuente de angustias infinita, porque entonces si usted a los 21 descubre, un día lo invitaron a un paseo, digamos que, o hizo en la oficina un proyecto y le tocó escribir un texto y dijo, pero ¿cómo me gustó este tema? ¿Cómo me gustó? Usted resulta que era financiero y un día hizo un proyecto, entonces dijo, ¿cómo me gustaron los recursos humanos, el talento humano? Para hablarlo del mundo empresarial. O en la vida le puede pasar a uno que uno estudió, repito, administración de empresas, y de pronto dice, pero yo quiero ser escritor cuando sea grande. Pero no, como tiene un proyecto de vida, es una fuente de angustia infinita, porque dice, pero estoy violentando mi propio proyecto, pero me estoy quedando mal a mí mismo y a la profesora del colegio que me llevó a esa convivencia maldita. David, pero te voy a decir una cosa ahí, y es lo siguiente, en mi responsabilidad actual en la universidad, me llama mucho la atención que muy frecuentemente cuando me siento a hablar pues con estudiantes uno a uno, me doy cuenta que una de las principales fuentes de estrés y de angustia para los estudiantes son las metas que ellos mismos se ponen. Sí, claro. Y muchas veces son unas cosas como o sea, se exigen tanto ellos mismos que se les vuelve una angustia, ¿cierto? Claro. Porque entonces están comparando internamente como con ese deber ser. Yo tenía un profesor muy chévere en el posgrado, Miguel, que decía que uno creía que uno tenía unas metas, así como estás diciendo, unos estándares, incluso unos valores, pero que uno realmente tenía un montón de stakeholders que le hablaban. Él decía, tú eres ingeniero colombiano, hombre, y decía, bueno, más o menos blanco, un tipo en Estados Unidos. Y me decía, a ti te están hablando tus abuelos, los fundadores de la ingeniería, tu raza o tu etnia,
Le están diciendo quién debe ser. Esa es otra cama de Procusto. Pero además después le dicen a uno que hay que tener un proyecto de vida, un plan de vida, una vocación, y pasa eso que tú estás diciendo. Y no le enseñan a uno a primero recibir la vida, como dice el sacerdote y escritor español Pablo Dors, lo hiper recomiendo en estas épocas, es muy importante y puede servir mucho para tu trabajo, Miguel, y con los jóvenes, en un libro bellísimo, un bestseller global que se llama La biografía del silencio. También pueden ver conferencias de él en este mundo digital donde ya tenemos acceso a tantas cosas maravillosas. Y él dice, la vida es ante todo para ser recibida, para ser acogida. Ya veremos después de que la aprendas a recibir, si hay que transformar alguna cosa. Me acuerdo cuando yo conocí a Catalina, mi enamorada, y como digo yo, como decimos nosotros, y yo le dije, no, es que yo quiero cambiar el mundo, es que la educación, es que los colegios, es que la inequidad colombiana. Me dice, vos muy ambicioso, no me acuerdo, ella habla muy lindo, no dice vos, dice tú muy exagerado, muy ambicioso. Yo a duras penas espero en la vida transformarme a mí mismo. Me dejó frito, ¿cierto? Sí. Pero el hermano organizacional académico del proyecto de vida o el plan de vida es el famoso plan estratégico, que tiene una de las aberraciones más grandes de la educación académica universitaria global, que es el famoso PHA. Para los que no están familiarizados, el ciclo de la gerencia o de la gestión, de planear, hacer, verificar, actuar. Y les voy a decir una cosa, desde lo, digamos, racional tiene algún sentido, pero en la vida no la vivimos así. Uno no planea hasta los 18 y después se ejecuta hasta los 60 y después se verifica. O cada año vuelve y verifica y vuelve y ejecuta. Ni en las empresas. Yo también creo que es el fin del plan estratégico, que es algo que promueve una de las mentes que yo creo más lúcidas del mundo empresarial, que es de las mentes más lúcidas del mundo empresarial colombiano, que es Alejandro Salazar, el autor del libro La Estrategia Emergente. Es que él predica la muerte del plan estratégico, pero yo le digo, y la muerte del presupuesto de una vez, el presupuesto empresarial anual. Porque es que uno realmente, acuérdese que el diciembre 31 pues tiene un origen súper lindo alrededor de los ciclos de la Tierra, ¿cierto? Pues Claro. el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, etcétera. Pero además de eso, que es importante entender los ciclos de la naturaleza, la verdad es que nada cambia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, sino que se arranca otro ciclo. Entonces y uno la vida no la dice, bueno, vamos a planear en diciembre y vamos a ejecutar además eso también mete a las empresas en unos sándwiches, porque a veces es más importante cumplir el presupuesto que hacerlo correcto. Que me parece que la pandemia fue el gran regalo para el mundo empresarial y organizacional. ¿Qué hacemos con los presupuestos? Y yo, olvídelo, pero además ojalá lo olvidemos para Tírelo siempre. a la caneca. Sí, no. Entonces a mí me decía la Junta en algún momento, el Consejo Directivo Confama, gente muy lúcida, muy admirable todavía, hagamos otro. Y yo les decía, me va a pasar todo el año haciendo presupuestos cada 15 días y no trabajando en el problema que tenemos. Claro. Venga, si quieres yo hago una proyección estimada, pues como para que quien dice no nos quebremos, pero al mismo tiempo permítanos aprender de un evento absolutamente inédito y dinámico. Pero les voy a decir una cosa, la vida es igual que el COVID, igual que la pandemia, ¿cierto? Inédita y dinámica. El que crea, los árabes tienen, hay un proverbio árabe que me parece a mí de lo mejor para los planeadores estratégicos porque les da un golpe en la nuca a esas ideas, no a las personas. Dice, todo el que prediga el futuro miente, aunque después se demuestre que tenía razón. Dicen ellos. Entonces, yo creo que el plan estratégico y el plan de vida lesionan la creatividad, lesionan la adaptabilidad. Y además estás haciendo puro platonismo. Es como quisiera yo que fuera la vida. Que además también, por otro lado, Miguel genera las mismas angustias de las que tú hablabas muchas veces en los jóvenes, pues también en los adultos. Es que la vida tiene otra cama de Procusto, otro molde preestablecido, quién sabe por quién. ¿Quién dijo que uno tiene que...? ¿Cierto? Entonces le dicen, no, es que usted tiene que ser así. ¿Quién dijo? La vida no tiene molde. David Brooks, si no estoy mal, tiene un libro que me regaló un buen amigo que ahora es precisamente decano de ingeniería de la Universidad de AFIT, Ricardo Taborda, que se llama El animal social. Uno de los primeros capítulos del libro del animal social de David Brooks dice, nos educan para pensar que la vida es una carrilera que construimos en los primeros años, infancia, adolescencia, estudios, y que después tenemos que recorrer a toda máquina, a todo vapor, para que algún día tal vez tengamos esos éxitos, los hijos, la plata, no sé, cierta realización creativa que me parece fundamental, y después nos sentemos a esperar la muerte. Él dice, no, más bien piensa en la vida como un viaje en un velero
donde usted perfectamente puede tener unas ideas de para dónde quiere ir, ¿cierto? Para el norte, para el sur, quiero atravesar, quiero pasar de América a Europa, pero entienda que hay olas, que hay vientos, que además puede haber cosas increíbles que usted se encuentra en el camino y dice, ¿por qué no va a parar en esta isla? A uno le pasa mucho en la vida y en el mundo empresarial, que no ve lo que Alejandro llama pues, los aprendizajes emergentes. Por eso yo utilizo la palabra emergente tanto, y el libro de él tiene ese título, y es: no vemos lo que emerge porque estamos concentrados en el plan estratégico. Entonces, por hacer platonismo, haciendo pues un poco referencia al mito de la caverna de Platón, por ver las sombras del mundo, no vemos el mundo. Entonces uno en una empresa dice, pero es que si yo tengo que sacar este producto para más, yo digo, pero mira lo que están pidiendo los clientes, mira, tenías este producto que era más o menos irrelevante y está creciendo a toda velocidad, pregúntate qué está pasando. Eso es un aprendizaje emergente. ¿Sí? Un aprendizaje emergente típico. Uno muchas veces no se da cuenta en qué está ganando plata, en qué está perdiendo plata en el mundo empresarial, para hablar así de una manera muy prosaica, ¿cierto? Pero en la vida pasa lo mismo. Entonces, estoy tan concentrado en que en estos días hablaba, yo también por práctica, no sé, por vocación, diremos ahora otra vez, me gusta cuando un joven me pide una cita y me dice, venga, yo quiero hablar de mi vida. En particular me pidió una cita un joven que se acaba de separar de su esposa y me dijo, David, vos, ¿qué has hecho con este tema? Pues yo, digamos, he tenido muchas lecciones y mucha experimentación en mi vida, también emocional, así como en la laboral. Entonces me ven como un referente y dicen, David, pero ¿cómo encontraste vos este momento tan especial de tu vida? ¿Cómo llegaste? Y yo le conté una historia que una vez hice un mapa mental donde dije cuál era el tipo de amor que quería tener. Ya había experimentado cuáles eran los amores que no quería tener. Tengo un psicólogo maravilloso que me dijo, ¿por qué no pintas el amor que quisieras tener? Entonces dije, quisiera encontrar una mujer así, con estas características. Entonces él hizo la misma tarea, pero un poquito más jovencito. Entonces dijo, yo la quiero rubia y alta. Y yo le dí, no, pero pedí otras cosas. O sea, pues, ¿qué vas a saber? Entonces, como la pones rubia, no vas a encontrar una mujer increíble que puede aparecer y que no es rubia. Entonces, a eso me refiero. No sé si fui claro con el ejemplo, pero pide lo importante y observa lo emergente. Y puse un ejemplo pues de la vida, es esos que dicen, es que tiene que ser una mujer rubia de unos 70, y ¿qué vas a ver? ¿Cierto? ¿Qué vas a ver cuál es la persona que usted va a amar en la vida? Lo mismo es que yo tengo que cumplir el presupuesto, pero mira, el trimestre, esta cosa va muy bien, porque ¿será que le damos impulso? O esta persona está haciendo una tarea extraordinaria, ábrale la pista, que cree. Y de ahí vienen unas ideas pues de Alejandro. Yo le he hecho muchas flores, creo en esa gente intelectual que él ha traído a la empresa colombiana, que repito, tienen validez tanto para el mundo personal como para el mundo empresarial, pero de ahí vienen ideas tan importantes que ahorita una de ellas la voy a elaborar mejor, y es que las empresas son lo que conversan. Porque ¿cómo emerge una estrategia? No haciendo tablas de Excel, sino conversando acerca de lo que sentimos, de lo que experimentamos, de lo que vivimos, y en la conversación decimos, ve, ¿será que es que nosotros somos tal cosa y no nos habíamos dado cuenta que somos tal cosa? Esa es un poco la idea. Y detrás vienen un montón de ideas que él plantea, un par que pueden ser útiles, Miguel, para la conversación, y Cristina, son estrategia es lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos, sino lo que hacemos. La estrategia son los choices y las renuncias que hay detrás implícitos de esas acciones. Y una que me parece a mí fabulosa es que no hay una organización, lo mismo que no hay un ser humano para un molde. La organización, en un momento de mi vida profesional donde me decían cómo hacer un organigrama empresarial, en un curso de organizaciones, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, básicamente lo que dice Alejandro Salazar es que como cada organización es una conversación que encuentra un tema único que la hace diferente a todas las otras, lo mismo que cada persona encuentra un tema único o unas choices que lo hacen diferente a todas las otras, no hay una organización talla única. Entonces, usted debe organizar su organización, ahí está mal dicho, pues, o digamos, diseñar su organización a la medida de esos choices. Entonces, ahí hay otras ideas. Mezclo lo personal con lo empresarial, no sé si me enredé mucho, pero espero que No, está muy bien. De hecho, tiene mucha coincidencia. Aquí en la universidad hemos estado trabajando desde hace un par de años con un equipo externo que nos ha venido acompañando en un proceso que se llama la teoría U, que es diseñada por un profesor del MIT, Otto Scharmer. Y justamente en la teoría U lo que uno
digamos que el objetivo que uno pretende es construir el futuro emergente, así tal cual se llama, Sí. y solamente se logra encontrar el futuro emergente a través del diálogo, a través de las conversaciones y a través de uno tener abierto mente, corazón y manos para conectar lo que uno sienta, lo que uno piensa y lo que uno hace. Sí, yo comparto totalmente las teorías o los planteamientos de Otto Scharmer, que además añade un elemento esencial, y es que las conversaciones, volviendo a la idea de los indígenas del Amazonas que les hablaba en el primer instante, las verdaderas conversaciones no son charlas, no son mm, botadas de corriente de cualquier naturaleza. Las verdaderas conversaciones tienen algo mágico, tienen algo de flow, por utilizar una palabra en inglés, pero que ya es muy popular en el lenguaje pues, académico y empresarial nuestro. Eh, eh, hay una conexión rara que se da entre corazones y mentes, ¿cierto? Hay una vibración, hay una comprensión. Uno sabe cuándo hablar, cuándo callar. Uno de pronto escucha y entiende. De pronto y se siente como una especie de emoción colectiva, como que no somos solo un montón de individuos, sino que conformamos una comunidad de pensamiento. Y, y de ese tipo de conversaciones, estimulante intelectualmente y al mismo tiempo de esas que a uno le dejan huella para toda la vida, desde lo emocional y desde lo social, es de donde surgen las buenas estrategias. Pero lo mismo pasa en lo personal, Miguel, volviendo para hacer el salto personal organizacional, que me parece que es una analogía buena, porque es que también los seres humanos tenemos que tener estrategia. Sí, no está mal que Claro, tengamos estrategia, hagamos nuestros choices. claro. Hay conversaciones que uno tiene con un mentor o con un referente, o con un modelo de rol, o con un profesor, o con un amigo o amiga en la universidad, o en el colegio, o en la vida empresarial, que de pronto uno dice, esto era lo que yo necesitaba oír. Eh, y dice, no se me olvida nunca, ese día que nos tomamos esos 2 vinos a la salida de la oficina suramericana y yo decidí que no iba a trabajar más en Suramericana, amando Suramericana. Bendito Dios, ¿cierto? David, una pregunta que me encanta ese concepto de los temas emergentes y cómo ponerle atención, pues, y no morir, pues, como por el norte que nos pusimos del plan estratégico, sino no perder esas oportunidades emergentes y a la vez también cómo balancear eso con otros dos conceptos que creo yo que son importantes, que es el del foco y la consistencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo balancear esas dos cosas? Súper importante la pregunta. Déjame, yo respondo en 2 partes, porque Dale. yo creo que tal vez lo debería haber dicho al principio, es una de las, Alejandro Salazar lo dice mucho mejor que yo, y dice, los gerentes exitosos no son los inteligentes, sino los enfocados. Cuando se hace una estrategia y hay unos choices y unas renuncias, hay foco. Total. ¿Cierto? Sobre todo las renuncias. Lo que pasa es que, como dice Fernando Aramburu, nunca fui definitivo. No puedo ser nunca definitivo. Y para responder tu segunda provocación, me parece linda, la de la consistencia, es sabes que creo que la consistencia sí puede ser una trampa muy grande. Y permíteme, la divido en 2. Una cosa es la consistencia ética. Yo quisiera saber, y la consistencia, digamos, social. Yo quisiera saber que si yo soy amigo tuyo, Cristina, y te escribo un chat a las 9 de la noche y necesito tu ayuda, yo puedo confiar en ti. Lo mismo quiero saber, Miguel, que si yo hago un negocio con usted o con la IA, sé que me van a cumplir, ¿sí? Esa es la consistencia, digamos, ética, social, digamos, porque la ética de la amistad y la ética de los negocios debería ser muy parecida, ¿cierto? De acuerdo. Pero la otra, la consistencia, un poco la que planteaba Miguel, la consistencia que me imponen los planes. En el constructivismo hay una cosa muy bonita y es que yo hago una promesa, la debo hacer, si soy honesto, con la intención y con la capacidad de cumplirla, pero si no tengo, en algún momento aparece la incapacidad de cumplirla o pierdo la intención, porque somos cambiantes, ¿cierto? Somos tan móviles, yo debo ser capaz de ir y renegociar la promesa. Primero la tengo que negociar conmigo mismo y luego la debo renegociar con usted, si soy honesto. Habrá otros que no son honestos y van y la incumplen. Pero, y volviendo a la idea de la pandemia, que además nos sirvió para aprender un montón de cosas, la promesa que hubo que renegociar, pero era fácil porque todo el mundo entendía, porque el asunto ya era macro, mega, global, era, ¿sabes qué? Esa promesa del presupuesto este año no va a ser. ¿Sí?
Pero también pasaban unas cosas muy interesantes. Puedo contar un par de ejemplos de Confama que me parecieron increíbles. Eh, en la pandemia nosotros, por supuesto, teníamos un año donde queríamos cumplir, teníamos unas metas. Solo en educación continua nosotros estábamos ya pensando llegar, pasar de los 100.000 estudiantes en educación continua. Habíamos llegado a 90.000 en el año 19 y pues en marzo 17, no sé qué del año pasado, 0 estudiantes. Y nosotros sin virtualidad, sin herramientas, mejor dicho, además pues hay cosas que se pueden enseñar por internet, Qué pero dolor. hay cosas que se pueden enseñar por internet, pero el reto de enseñar a bailar por internet es más complejo, o el Y reto van a dar. de enseñar a nadar por internet, ese sí que es un poquito difícil. Ese es un poquito Obviamente tenemos difícil. unos cursos del mundo del trabajo que sí era fácil, pero entonces de matrículas, ahí emergió una, digamos, una adaptación, más que una reinvención, que odio esa palabra, pero una adaptación, una mutación, y es qué podemos enseñar al mundo digital y cómo. Llegamos al final del año pasado a 54.000 estudiantes virtuales, entre aliados, entre alianzas y propios. Emergió otra cosa mucho más interesante. Entonces, nosotros renegociamos con nuestra junta y con la gente que espera cosas de Confama, la promesa de las 100.000 matrículas, por decir cualquier cosa, pero además, como estábamos en la mitad de la pandemia, sentimos, y lo sintió también un aliado nuestro, la ARL de Sura, que las empresas necesitaban en los temas de salud y de cuidado, mucho más de lo que necesitaban en el 2019. ¿Cierto? Cuando antes se hablaba de ergonomía y se hablaba pues, de ciertas cosas de salud en el trabajo, aquí pues eran los tapabocas o las máscaras, el gel antibacterial y un montón de, porque muchas empresas no pararon, las empresas del mundo de los alimentos ninguna paró, las empresas de los servicios públicos esenciales ninguna paró. Entonces, y emerge una alianza entre Sura y Confama, entre Sura ARL y Confama, que es una hermosa alianza. Hablábamos esta semana con la gente de Sura sobre ese tema, donde estamos atendiendo a un montón de empresas en los temas de cuidado y de prevención en el trabajo. Y no solo nos remitimos a lo del COVID, sino a una atención mucho más integral. Era imposible cumplir la educación, pero emergió lo otro. Entonces, si yo hubiera sido consistente con la meta de educación, Cristina, soy incoherente, por utilizar otra palabra, con mi foco estratégico, que en mi caso es promover el capitalismo consciente, las empresas que cuidan, o promover el desarrollo de la clase media o el progreso de la clase media, que hay una cosa que es esencial para el progreso de la clase media, y es el trabajo. Entonces, cuidar el trabajo y que las empresas cuiden a la gente se volvía más importante que cumplir el plan. Entonces, la consistencia que es ser igual hoy que ayer, yo lo dejaría en eso de poder confiar en ti, saber que tú eres, como dicen en inglés tan bonito, dependable, que yo pueda hacer un compromiso contigo y que tú tienes una tendencia bastante alta a cumplirla. Eso se llama confianza. Yo quiero que tú seas confiable, pero no tienes que ser inconsistente, no tienes que ser consistente conmigo en un mundo que cambia. Es que David, ahí yo creo que juega un papel súper importante, o ahí ve uno pues la relevancia de tener la claridad sobre el propósito superior de las organizaciones, porque es que vos tenés que cambiar el plan, pero no vas a ser infiel a tu propósito superior. Entonces, si Confama tiene muy claro, pues, ¿para qué existe Confama? ¿Por qué los colaboradores levantan todas las mañanas para ir a trabajar? ¿Cuál es la transformación social que Confama genera? Pues sí, uno tiene que cambiar el plan, tiene que cambiar el presupuesto, tiene que cambiar las Claro. cifras, pero tiene claridad sobre qué es lo que hay que seguir haciendo. Y hay una manera distinta, complementaria de lo que tú dices, que lo comparto totalmente, Miguel, de decir eso, y es, también se la vi tal vez no me acuerdo a quién se la vi, pero lo voy a decir así como si fuera mía, no lo es, y es, profundice su ventaja. Sí. Lo que usted es, su propósito superior, su capacidad, lo que lo hace diferente, en un momento de crisis, profundice. Lo que también fue muy importante para el ejemplo de la pandemia, y que tiene que ver con la pregunta de Cristina. Porque, Cristina, yo te acepto la inconsistencia, pero no la incoherencia. La incoherencia que dice Miguel del propósito y la incoherencia ética, ni que yo no pueda confiar en ti. Pero sí te acepto la inconsistencia, en el sentido de que no tienes que ser igual mañana que hoy, porque mañana es distinto que hoy, ¿cierto? Entonces, y te va a ir mucho mejor si en ese cambio no pierdes tu identidad, profundizas tu ventaja, porque tu gran ventaja es tu único y auténtico ser, personal y empresarial, volviendo a la analogía entre la vida personal y la vida de la organización. Y ahí nos va a debería acabar el ser tiempo tu y no vamos a hablar foco. del último tema. Y vamos al último, Total. dale. Pues el último es como para mí, en este momento de la vida de las organizaciones, y cuando hablamos del capitalismo consciente, y bueno, The Economist hace un par de meses hablaba del CEO político. Ahorita en el Congreso de la ANDI, antes de que entráramos a conversar aquí, había unos jóvenes que decían, los empresarios tienen que ser influencers,
¿cierto? Se habla mucho, por supuesto, de ética, en el sentido de las empresas como un espacio para las conversaciones de ética pública, que las empresas son en esencia plataformas públicas. A mí no me gusta cuando se dice alianza público-privada, porque yo creo que es que todo es público en la era Todo de es la público. transparencia. Puede que los Ajá. dueños en un caso sean personas, en otros casos sea el Estado, entonces diga estatal y personal, pero es muy importante hablar de ética. Pero cuando yo estaba escribiendo que quería hablar un poquito de ética empresarial, dije, no, pero voy a contar un cuento diferente. Entonces, hago esta introducción para decir, no voy a hablar de ética empresarial, que es súper importante en este momento, sino de algo que viene emanado de la ética y es la estética. Y que tiene que ver con algo que hace que las empresas hoy en día tengamos que ser sí o sí capitalistas conscientes. Creo que es Jung el que hablaba del espíritu de los tiempos, o tal vez algunos psicoanalistas que decían, uno tiene que entender como los vientos que soplan. Las empresas hoy no somos iguales a las empresas de hace 100 años, porque la gente, los clientes, los jóvenes, las comunidades, hoy esperan unas cosas de nosotros distintas, unos estándares superiores. Quieren que cuidemos el medio ambiente, que respetemos a las personas, que a mí me gusta la expresión, que seamos salutogénicas, que generemos salud. Y al mismo tiempo, yo cada vez lo veo más claro, las personas quieren de las organizaciones y de los líderes que tengamos un sentido más elevado de la estética. La estética para contar historias, acuérdense de lo que hablamos ahora, pues mi elegante storytelling, pero en el fondo siempre hemos contado historias. Y también la estética visual y gráfica. Y yo quería dedicarle un ratico a eso y es, durante muchos años en mi vida yo era dos personas, ese niño que leía poesía y también le gustaba dibujar o hacía jardinería, pues le toca sobrevivir en el mundo empresarial, aunque también me encantaba las matemáticas, me encantaba la física, por ejemplo, y después estudié ingeniería de producción, lo disfruté un montón, disfruté mucho más las ciencias básicas que la parte final de la carrera, debo decirlo, pero disfruté mucho todo al final. El promedio lo disfruté. Tengo por ahí una pesadilla de que no llegué al final, es la única pesadilla como medio bizarra que tengo con la universidad, es que no llegué al final al examen final de la materia de termodinámica y entonces que no soy ingeniero, entonces me despierto pensando que no terminé la carrera. Pero sí, cierro esa anécdota. Pero dentro de mí siempre estaba, pues uno a los 45 años, a los 35 años es el mismo niño, vive en uno, y hay que abrazarlo, como decir, hola niño, venga para acá. Entonces está el que le gusta la jardinería, el que le gusta la poesía, pero esa era como mi vida privada, ¿cierto? En el mundo empresarial, en el mundo cuando trabajé en el sector público, serio, samurái, disimule, ¿cierto? Y hubo un momento en la vida cuando empecé a entender lo que hablábamos en el primer punto, la integración de energías masculinas y femeninas, un poco meterme en el capítulo de la estrategia emergente, pero también en la organización sanadora del capitalismo consciente. Me di cuenta que uno de los elementos, una de las responsabilidades que tenemos los seres humanos con nuestra vida es volverla obra de arte. Y de las cosas que puede hacer uno si tiene la fortuna de ser un líder organizacional y empresarial es pensar que la empresa es una obra de arte y que lo que hace la empresa todos los días también tiene la responsabilidad de ser bella. ¿Cómo así? ¿Que tiene que ser bello? Sí, lo que hacemos tiene no. Como dice mamá, no tengo sino que morirme, pero podría ser bello. Y si es bello, agrega mucho valor que si es solamente bueno y funcional. Yo se lo digo a los publicistas. Hombre, que cuando hagan una publicidad, hay un compañero mío de trabajo que ya no volvió a pasarle esto, pero me llegaba con un producto que nosotros entregamos cada mes, nuestra revista. La revista con fama, no sé si la han visto por ahí. Es una pieza a la que tenemos mucho cariño, yo le dedico muchas horas y le escribo para ella con mucho amor. Y llegaba con la revista en borrador y me decía, ya tengo la revista lista. Y yo le dije, estás orgullosísimo de lo bien hecha que está. Y me decía, bueno, chao, después hablamos. y volvía a los 2 días sin yo mirarla, ¿cierto? No estoy haciendo, yo no lo regaño, no le digo nada. Me decía, no, espérate, mañana hablamos. Porque uno a veces quiere entregar las cosas, pero no está seguro de que están listas desde la forma y desde el fondo. Y se lo digo, así como se lo digo a los marqueteros, a los publicistas o a los comunicadores sociales, también se lo digo a los ingenieros. Ustedes que son una universidad con tantos ingenieros, ya no son solo ingeniería, pero con tantos ingenieros. Yo le digo a los ingenieros civiles, a veces cuando paso por esas carreteras tan importantes para el futuro de nuestro país que estamos haciendo, las 4G, paso y miro esos taludes que parecen diseñados por un arquitecto soviético,
Eh, y yo digo, pero ¿quién es el enemigo que lo asesora? ¿Quién le explicó? ¿Quién le habló de paisaje? ¿Quién le habló de ecosistemas? ¿Por qué no le han explicado que lo humano, si es bello, es doblemente bueno, ¿cierto? Eh, entonces, de ahí emergió un concepto que en Confama hemos querido aplicar, obviamente siempre por borrador, porque no somos perfectos y hemos querido llevarlo a muchas empresas y es lo que yo llamo la poesía empresarial o la belleza empresarial. Y es, cuando hagamos empresa, también preocupemos que nuestros mensajes, que nuestras maneras, que nuestras obras, estoy hablando desde los edificios. A mí me gustaría que algún día fueran a un centro de salud de Confama, de esos últimos que hemos inaugurado. Son tan bonitos, o sea, me gusta el verde, me gustan los pisos, me gustan las paredes, me gusta la decoración. Yo digo, me quiero sentir en mi casa, en un espacio de nosotros. Los colegios, estamos pues inaugurando una bellísima red de colegios, viene en crecimiento, la gente abrimos 4 colegios más, algún día si quieren los conocemos, pero yo digo que uno entre, entonces ustedes ven la silla y la silla es perfecta y fue diseñada para ese espacio, entonces ustedes ven la madera y ven la luz y ven las lámparas y dicen, es que me siento mucho mejor. Yo tengo un amigo que llega a un restaurante y cuando no le paran bolas dice, me siento como en mi casa, nadie me para bolas. Mucho mejor que en la casa muchas veces, mucho mejor que en la casa. Entonces, es la idea de que cada encuentro que uno tiene como líder empresarial, como esta conversación entre nosotros, es una artesanía que juntos estamos puliendo y que algo tiene que quedar bonito. Pues puede que es una... Ahorita no hablamos de improvisación cuando hablamos de estrategia, pero puede ser un buen momento para hablar de improvisación. No sé si les gusta el jazz. Sí. Bueno, a mí me gusta, no soy un experto ni mucho menos, pero el jazz es un ejemplo de cómo improvisar necesita muchísima preparación, ¿cierto? Y necesita Ujú. muchísimo Total. foco y muchísima claridad. Pero la gran belleza viene de la artesanía lenta. ¿Cuánto se demora un músico de jazz en preparar una improvisación? Una improvisación de primera calidad. Puede que nunca la haya hecho igual, pero se prepara para hacerla única como la hace en ese momento, digamos, de clímax de su obra. Mark Twain tenía una frase bonita que decía, cuando a mí me invitan a dictar una conferencia, eh, eh, improvisada, yo me lo tomo muy en serio, porque improvisar es algo muy serio, y me preparo con 8 días de anticipación, y estoy pues hablando en paisa, pues nuestra seguramente Mark Twain escribió mejor, y dice, entonces me siento a escribirla, y vuelvo y la escribo, y la reviso, y la leo en voz alta, y la leo mirándome en el espejo, para el día que improvise, improvisar muy bien. Y un poco lo que estoy planteando es que cuando una empresa hace un edificio, cuando una empresa saca una pieza publicitaria, cuando una empresa dice algo, eh, está también agregando valor al mundo, tal vez desde una perspectiva más subjetiva, pero para decirlo de una manera muy clara, al menos yo lo siento muy claro, es uno puede que no pueda medir la belleza, pero sí la sabe sentir. Entonces, la propuesta es más bien sencilla en este tercer tema. Yo aprendí que la belleza es parte de la vida, que la responsabilidad nuestra como seres humanos no es solo hacer el bien, sino traer lo bello, canalizar lo bello a nuestros espacios, a nuestros encuentros, a nuestras relaciones, a nuestros trabajos. Y como dice un amigo mío, hacia uno mismo trabajo como una obra de arte, como dice de David, como una artesanía. Espectacular eso. Muy chévere. Pero entonces, en aras del tiempo y ahora que decías pues que estamos ya corticos y te pregunto cómo estás de tiempo y si tienes de pronto 10 minuticos más porque tenemos aquí varias preguntas del público en el chat. Sí, tengo un ratico más. Si, tenemos, pues, si nos vamos a dedicar unos minuticos más, cerrémosla tranquilos y conversemos si les parece 10 o 15 minutos más, no hay ningún problema. Perfecto, David, Perfecto. mil gracias. Entonces, Miguel, vemos las preguntas que tenemos. Sí, bueno, a ver si me devuelvo por aquí. Hay una pregunta que nos presentaron al principio que dice, ¿qué necesita tener un producto para que los clientes hagan algo diferente por él? No sé, es una pregunta un poco más alejada de lo que hemos estado conversando.
No entiendo muy bien qué quiere decir el que pregunta cuando dice algo diferente por él, pero, pero tal vez la pregunta, si yo no la respondo, me genera una reflexión y es, los productos y servicios de las empresas finalmente conectan con las emociones de los seres humanos. Tal vez pegado al último punto. Yo sí, no sé qué es todo lo que tienen que tener, lo sabrán los empresarios que tienen un foco, que tienen una estrategia, pero sí le digo algo que lo hace mucho más potente. Yo que soy, por ejemplo, un amante de Apple, eh, el diseño y la belleza y la manera como se relacionan con el entorno desde lo sensorial, incluso desde lo sensual. Si ustedes ven la vieja presentación, que es un icono pues, de las presentaciones de productos en Silicon Valley de Steve Jobs, de su primer iPhone, en un momento de los más importantes de la historia del mundo digital, seguramente en la universidad lo han estudiado mucho. Eh, Steve Jobs no solo habla de las funcionalidades del iPhone, sino que se veía el placer que él sentía haciendo scroll down y diciendo, si ven como lo que siente, si ven como... Entonces, yo, digamos, tal vez pegado al último punto, diría que los grandes productos que tenemos las organizaciones son productos que nos hacen sentir que estamos jugando, que nos hacen sentir Sí, placer, el placer del juego. sí, yo diría que tu última lección es quizás la respuesta más importante en eso. Es decir, cuando los productos o los servicios pues generan esas emociones que genera lo bello, realmente hay una respuesta positiva de parte de los consumidores. Obviamente, pues hay unos productos que son funcionales, pero hay otros momentos en los cuales eh, la, lo que se vive y la emoción que genera, pues marcan una diferencia. Vos mismo nos pusiste un Claro. ejemplo ahorita, los últimos puestos de salud que han inaugurado ustedes, los colegios que están construyendo. O sea, eso está pensado, diseñado y construido no solamente para su función, sino también para generar una emoción cuando las personas lo habiten. Sí, por supuesto que Y los productos y servicios tienen que cumplir su tarea, su job, como dice Clayton Christensen, pero la verdad es que cuando uno paga un valor extraordinario, lo hace sobre todo porque lo hace sentir algo, ¿cierto? Exacto. Porque lo hace soñar, porque lo hace... Yo creo que en el fondo los buenos productos nos llevan a la infancia, nos dan algo de sensualidad a la infancia, de esa sensorialidad a la infancia. Nos hace sentir que estamos jugando con ellos. muy Así chévere. es. Por aquí hay otra pregunta de Juan Pablo Urrego y dice, David, como líder de tantas personas y enfrentado a tantos retos, ¿cuál crees que es el reto más grande de manejar a tantas personas y cómo haces para mantener motivado a tus equipos? Es una larga respuesta la que se me puede ocurrir, pero vas a escoger un par de ideas para responderle a Juan Pablo, ¿cierto? Ujú. Sí, Y es, la primera, Juan, sería que el principal trabajo del líder es su proyecto personal, su trabajo personal. Yo soy de los que piensa que uno no puede liderar sin al menos estar en el esfuerzo persistente, terco de ser coherente, de ser de alguna manera ejemplar. Y posible ser perfecto, pues también, pero porque somos humanos. Pero, pero creo que la principal tarea del líder de un equipo grande, pequeño, mediano, no importa el tamaño, Juan, es que uno sepa que el principal proyecto de la empresa es uno mismo y que uno no puede decir, no, es que yo ya como soy jefe, ya pues tráguenme como soy, entiéndanme como soy, aguántenme como soy. Al contrario, yo creo que así como la estrategia es emergente, la personalidad es una característica emergente del contexto donde uno está. Entonces, yo soy muy mal genio, creo que no. A mí en una organización como Confama no me sirve la energía masculina y la de la fuerza y la de la rabia y la del impulso, porque Confama es emoción, Confama es pasión. Nadie trabaja en el sector social porque qué ambición tengo de dominar el mundo. ¿Cierto? Quieren dar clases o curas personas o pone vacunas o construye viviendas porque quiere dominar el mundo, porque quiere poder y fama. No lo hace por servir. Y esas personas, su principal alimento, su salario principal es la emoción de sentirse parte de una comunidad. Entonces, la primera tarea es uno, como diría mi abuela, un verbo que ya no se usa, pero es bregar a ser coherente y tratar, en el mejor sentido de la expresión, superación personal, de superarse a sí mismo todos los días un pasito.
Eso implica trabajo personal, cuidar la salud mental, cuidar la salud física. Hay un alcalde, un político de Italia que se llama Leoluca Orlando, alcalde todavía creo hasta finales de este año de Palermo, en Italia, que dice que uno debe hacerse oposición a sí mismo. Entonces yo creo que es esa tarea de uno, yo por ejemplo hago diarios, Juan Pablo y todos, hago diarios, entonces por la noche digo y tuve esta conversación con Cristina y con Miguel, dije esta influencia sobre mi amigo tal y podría explicar esto de esta mejor manera y, y, y creo que expresé una emoción mía que de pronto hay que canalizarla de otra forma y eso sirve un montón y a eso me refiero con el trabajo personal o ir cada 15 días donde el psicólogo o meditar o caminar por la naturaleza, cualquiera de esas cosas, cada uno tendrá su práctica para elevar la conciencia. Esa diría que es como la principal responsabilidad. Y la otra es entender que dirigir una empresa es conversar. Lo que decía ahorita, las empresas son lo que conversan. Yo también creo, por ejemplo, que los países son lo que conversan. Cuando usted mira el noticiero de Colombia de las 7 o 8 de la noche, usted no ve sino violencia, políticos peleando y fútbol o modelos. Yo creo que eso es lo que Colombia, por conversar de lo que no es, a veces se termina convirtiendo, pero nosotros somos mucho más, nosotros somos la biodiversidad y la diversidad cultural y eh, mm, digamos, una comunidad que busca permanentemente la alegría. Eso es lo que es Colombia. Entonces, yo también creo que un líder es ante todo una persona que trata de conversar todos los días. Eso implica pues oír, escuchar, hacer la pausa. Yo a veces soy más acelerado de lo que quisiera, pero creo que el segundo pensamiento que se me viene a la cabeza cuando haces esa pregunta de Juan es, es mantener una conversación activa, a veces fluida, a veces mágica y a veces también difícil, no importa. Las difíciles Total. también nos dejan cosas muy chéveres, así como las lesiones de ahorita. Pero acabas de decir una cosa muy importante y es, en las conversaciones, un ingrediente fundamental de la conversación es escuchar. O sea, las conversaciones no es solamente lo que se verbaliza y lo que se dice, sino también el aprender a escuchar a, pues, lo que le está diciendo a uno la organización, o lo que le están diciendo a uno los amigos, los compañeros, la familia, en fin. Porque el asunto ahí es una mezcla entre las dos cosas, que es como logra uno conectar o hacer ese tejido de ideas. Y una forma que le aprendí en estos días a alguien de escuchar es hacer estas pausas. Yo a veces hablo muy rápido, me entusiasmo. La palabra entusiasmo es una palabra divina, llena de contenido, y quiere decir tener a Dios adentro, pero también a veces hay que dejar que Dios calle, aunque esté dentro de ustedes, y, y a ver qué sale, y hacer pausas, y hablar un poquito más despacio. Eso se lo oía al escritor del que les hablé más temprano, Pablo Dors, el español, y, y creo que puede ser un camino para que la organización converse. Uno a veces quedarse callado. A mí me da mucho trabajo, pero porque me apasiona lo que vivo y lo que hago, pero me parece, Miguel, que has traído una idea a la mesa fundamental. Sobre las pausas, quisiera contarles, porque estoy prácticamente seguro que ninguno de ustedes ha leído a este personaje del que les voy a hablar, pero seguramente sí lo conocen. Hay otro español que se llama Juan Tamariz. Y Juan Tamariz, pues es, para muchos, consideramos que es el mejor mago vivo en el mundo. Pero Juan Tamariz es un teórico del arte mágico muy, muy profundo. Y una vez en una conferencia, en un congreso de magia, le di esta explicación que me pareció absolutamente pertinente, pues, y es, él decía, mire, usted tiene que aprender en qué momentos se tiene que callar Mm, y en qué momentos tiene que hacer una pausa. Y el ejemplo que puso fue este. Dijo, cuando ustedes sintonizan una emisora de música clásica, en el momento en que termina la obra de música, el locutor siempre deja un espacio antes de empezar a hablar. mm, Porque la música clásica uno la tiene que digerir, eso tiene que terminar de llegar. Entonces él le da a uno el tiempo para que uno termine de absorber la música que acaba de llegar y luego entra él hablando y entra muy pausadamente diciendo, acabamos de escuchar el opus, ta, 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 ta.
pero no entrar rápido en la respuesta o en el comentario posterior. De Qué manera que belleza ese sí. comentario, Miguel, sobre todo en un momento donde todo es supuestamente veloz y tiene que ser veloz. Y yo pienso que no. A veces hay muchos asuntos como ese de disfrutar la música que son más de vísteme despacio que estoy deprisa. Exacto, Mm, exactamente. qué nota. Total. Bueno, y por acá tenemos un comentario que nos manda Lourdes, de nuevo súper chévere, y dice: los más apasionantes avances revolucionarios del siglo XXI no ocurrirán por la tecnología, sino por un concepto expansivo de aquello que implica ser humano. ¿Qué tal si nos imaginamos que toda esa revolución tecnológica, están convergiendo dos grandes revoluciones tecnológicas, la biotech y la infotech, dice Harari? Detrás de la infotech pues está la inteligencia artificial, la realidad virtual y un montón de cosas más. Y detrás de la biotech está la revolución de la genómica y las otras ómicas. Y eso yo creo, Lourdes, que no lo podemos poner a un lado, porque así como hay que entender el espíritu de los tiempos, también hay que entender los hechos históricos concretos que suceden y, digamos, capitalizar lo inexorable, tal vez decía De Gaulle. Y al mismo tiempo estoy de acuerdo con usted. Y yo creo que la gran revolución ahora es humana. Ayer, por ejemplo, estaba en una conversación para el Summit que es la semana entrante de Singularity University sobre salud. Pues las tecnologías que están revolucionando los servicios de salud a una velocidad increíble. Y, y yo decía, gracias a esas tecnologías, yo espero que los médicos y los profesionales de la salud le puedan dedicar más tiempo, más atención y más espacios para conversar a sus pacientes. Menos tiempo para llenar formularios, para revisar exámenes de laboratorio y más tiempo para preguntar. Porque el examen de laboratorio hecho con inteligencia artificial o de cualquier tipo, o un diagnóstico apoyado en IA, me va a poder decir qué tiene la persona, pero solo una buena conversación, tratando de entender, pongamos un cáncer, y cómo estás en el trabajo, y qué estás viviendo en este momento, y qué estás comiendo, y solo saber lo que está viviendo la otra persona y cómo procesa lo emocional, por ejemplo, de su entorno, nos ayuda a entender las causas reales de lo que ya desde el punto de vista físico está diagnosticando. Entonces, se me hace que las dos revoluciones se van a, si somos cuidadosos, si nos ponemos las pilas, las cosas no pasan solas. Sabater dice que no esperemos que pase algo, sino que hagamos lo que tenemos que hacer para que pase lo que queremos que pase. Me parece muy bacano. Si aprovechamos esas dos convergencias, un poco una conciencia que va emergiendo del humano, de la importancia del humano y también de la importancia de lo natural y lo planetario, y aprovechamos las tecnologías que están exponencialmente cambiando nuestra vida y todas las industrias, incluyendo los servicios sociales que más cerca están de nosotros, como la educación y la salud, pues yo creo que vamos a tener un doble impacto. Entonces estoy de acuerdo con Lourdes parcialmente. Creo que también aprovechar las revoluciones de infotech y de biotech nos va a traer muchísimo valor humano, muchísimo valor planetario. Total. Bueno, David, mil gracias por habernos regalado estos 20 minutos adicionales, siendo las 6:20. De verdad que una conversación súper chévere. Yo personalmente la disfruté mucho. Muchísimo. Yo les agradezco a ustedes y me da pena haber hablado tanto, pero creo que la invitación Hombre. era compartir ideas y les agradezco que hayamos tejido conversación de esta manera y ojalá nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Totalmente. Por Mil aquí te gracias. dejo Bueno, Jorge Enrique Sierra, un saludo, así. compañero Muchos tuyo saludos. de estudios y profesor de Así la es. universidad. Muchos saludos. Un abrazo. Bueno, Bueno, Cristi, dentro y de 8 días. dentro de 8 días nos va a acompañar Juan Carlos González, que es el presidente de Acierto Inmobiliario. Entonces los esperamos a todos el próximo jueves a la misma hora, 5 de la tarde y mismo canal. Así es. ¿Listo? David, un millón de Bueno, gracias nuevamente. A David, ustedes. mil gracias de Qué nota. nuevo y nos veremos. Así será. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Chao. Gracias.